Muy bien, el día de hoy vamos a ver un pasaje en el libro de Juan que nos presenta un encuentro transformador con el Señor, un encuentro con el Señor Jesús y sus primeros discípulos. Y vemos también cómo podemos conocerle personalmente, cómo podemos conocer a Jesús de una manera personal y también cómo podemos mejorar nuestra comunión íntima con Él. Jesucristo nos hace una invitación a experimentar por nosotros mismos la fe salvadora y la vida de gracia en Él. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 de los versículos 35 al 46. Juan 1, 35 al 46. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: Ven y ve. Hoy vamos a ver que Jesús te invita. Jesús hace una invitación a todos y particularmente a cada uno de nosotros. Hace una invitación muy especial, pero es importante que tú anheles conocer a Jesús. Es importante que lo busques. En los versículos vemos a Juan el Bautista señalando a Cristo como el Cordero de Dios. Dos de los discípulos de Juan, al escuchar esto, deciden seguir a Jesús. No les dijo nada más les dijo: ahí va el Cordero de Dios. Y decidieron seguirlo. Cuando Jesús se da cuenta que lo están siguiendo, les hace una pregunta muy interesante. Les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que buscan? Dentro de la narrativa pareciera que esta pregunta se nos pierde ahí con todo lo que sucede y con todo lo que viene más adelante. Sin embargo, yo considero que esta pregunta es muy importante. ¿Qué buscáis? Ellos no respondieron esa pregunta. Bueno, lo hicieron formulando otra, que es lo mismo que no responder, ¿verdad? Le preguntaron dónde moraba. Sin embargo, esa pregunta del Señor es muy importante, porque define a todos los que verdaderamente desean saber de Él, a todos los que verdaderamente desean conocerle. El Señor conoce los corazones de las personas, no necesita preguntar, pero lo hace para que nosotros mismos nos ubiquemos, para que caigamos en cuenta de lo que realmente deseamos. ¿Qué buscáis? La pregunta es muy actual y Jesucristo sigue haciéndola. ¿Qué buscáis el día de hoy? ¿Cuál es la razón que te mueve a buscar a Jesús? ¿Hay alguna razón? Recuerdo yo haber sido una persona muy rebelde, y bueno, fue una rebeldía que fue creciendo con el paso de los años, y me rebelaba ante cualquier autoridad, ante cualquier persona, situaciones así nada dignas de contarse, pero algo que en mi vida siempre fue una constante, es que Jesús me llamaba la atención, y traté de conocer de Él. Estuve participando en alguna religión, estuve
haciendo lo que yo pensaba que se tenía que hacer, pero no se satisfacía esa necesidad de conocerle a Él. Más grande, seguí indagando y a mí me gustaba mucho leer, siempre tenía muchos libros en donde quiera que vivía y leía mucho de Jesús, pero leía de fuentes totalmente pues equivocadas, incluso creo que malintencionadas, algunas de ellas, y me llené de información y mientras más leía esa información, pues más me confundía, pero yo seguía con ese interés y pasó mucho tiempo, pasaron muchos años hasta que tuve necesidad de clamar a Él ante una necesidad, una impotencia, de una situación complicada que pasó en mi vida y entonces pude saber de Él, pude conocerle y me llamaba mucho la atención cómo las personas que yo conocía que me hablaban de Él lo hacían con mucho convencimiento. Esa era una cosa que me llamaba la atención, pero otra cosa que me llamaba la atención es que yo observaba sus vidas y yo veía que estas personas actuaban conforme a lo que decían. Y eso para mí era muy importante, porque en este buscar del que yo les decía, pues vi mucha hipocresía, vi mucha gente que realmente no le interesaba o que buscaba otras cosas. Entonces el ver que realmente se reflejaba lo que decía, pues para mí fue muy importante. Entonces anhelé conocer más del Señor. Y ese día que entregué mi vida a Jesucristo, evidentemente mi vida cambió por completo, mi perspectiva cambió, pero satisfice esa necesidad de conocerle y ese hueco que hay en el corazón para todos los que no le conocemos. Y gracias a Dios por eso. Pero la pregunta que Dios hace, que el Señor Jesús hace en esta mañana, ¿qué buscáis? Es muy importante. Yo sí lo buscaba a Él. Y cualquier persona que hubiera visto mi comportamiento hubiera dicho, no, pues no tienes remedio, realmente pues vas de mal en peor, no tienes ningún remedio. Pero le buscaba y el Señor en su momento me llamó y le doy gracias a Dios porque pues pude entregarme a Él y pues mi vida cambió con un destino eterno y todos los días. Pero también es importante que nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿qué buscamos en nuestras vidas? ¿Qué anhelamos en lo más profundo de nuestros corazones? Antes de conocer al Señor y ahora los que le conocemos, ¿qué anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón? Nos reunimos tal vez los domingos, tal vez algunos no somos tan constantes, pero ¿qué es lo que buscamos? ¿Por qué lo hacemos? Ahorita decía la señora Jaimes, le doy muchas gracias a Dios por la familia que me ha dado, por el amor que puedo percibir de parte de los creyentes, y eso es muy importante. Pero no es la razón principal por la cual venimos. La razón principal por la cual venimos es escuchar la palabra de Dios, ver el mensaje que Dios tiene para nosotros y hacerlo en nuestras vidas. Juan el Bautista solo dijo una frase. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Anteriormente ya había declarado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día antes se los había declarado a sus discípulos, a los discípulos de Juan el Bautista. Y vemos cómo en el capítulo 1, 29 en adelante del Evangelio de Juan dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya fue muy específico, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque aún entre ellos, y lo vemos más adelante, sabían que venía el Mesías, pero había cierta confusión de qué es lo que iba a hacer el Mesías. Sabían que venía el Mesías y que los iba a liberar, pero era una liberación espiritual la que venía a hacer él. Y muchos israelitas pensaban que los iba a liberar del yugo romano, y ese era un gran error. Pero aquí es muy específico lo que dice Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Ese Cordero que había representado durante siglos en las ofrendas que hacían a Dios el pueblo de Israel y que representaban el sacrificio de Jesús en la cruz y cómo pagaría por nuestros pecados. Y dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ya no necesitaba decir más. Había dicho lo suficiente el día anterior. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Es evidente que ellos le buscaban porque le siguieron gustosos. En cuanto vieron la oportunidad, lo siguieron. No tuvieron el valor de declararle que querían conocerle, que querían saber más de él. Desviaron la pregunta y le dijeron, pues, ¿dónde estás viviendo? ¿En dónde vives? Y se quedaron con él toda aquella tarde y se quedaron también durante la noche, porque dice que era la hora 10:00, que correspondería a las 4 de la tarde. Entonces alguno pudiera decir, bueno, sí les daba tiempo de regresar, pero se quedaron con él porque anhelaban escucharlo. Alguien que realmente busca a Jesús, él asegura que lo encontrará. El Señor nos promete que el día de hoy, si tú no conoces a Jesús y lo buscas de corazón, lo conocerás. Así como estos dos discípulos, a los cuales les preguntaba, ¿qué es lo que buscan? Bueno, lo que busca el hombre de manera natural es llenar ese hueco que tiene en el corazón que únicamente Jesús puede llenar. Esa necesidad del amor verdadero que Dios nos da, del amor que nos da de una manera incondicional y de una manera gratuita, esa es la necesidad de la cual clamaba también el rey David. Tengo sed de esta comunión contigo como una tierra infértil que necesita del agua. Tengo una enorme sed de ti. En Mateo 7, 7 y 8, el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí está la promesa que nos hace el Señor. Si verdaderamente lo buscamos, lo encontraremos. Pero debemos buscarlo de corazón y buscar en el lugar correcto. No hacerlo de manera equivocada como lo hice yo con tantos libros o en lugares en donde realmente, pues él era como segundo término. Y con todo respeto lo digo de manera literal, como un segundo término. Había otras cosas que tenían mayor importancia. Vemos en el versículo 40 de nuestro pasaje que dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Es decir, sí había una búsqueda y sí había un deseo de conocerle. Durante miles de años, Israel había estado esperando al Mesías. Era una promesa muy antigua, al grado tal de que muchos ya no lo esperaban. Y muchos más incluso no lo reconocieron cuando llegó. De hecho, lo crucificaron en lugar de adorarlo como el Hijo de Dios que es. En cambio, muchos, lamentablemente la mayoría, no tenían la convicción de que venía el Hijo de Dios a salvarnos. Y en nuestro tiempo ocurre lo mismo. En nuestro tiempo ocurre exactamente lo mismo. El Señor hizo una promesa muy importante para todos los que le conocemos o los que quieran conocerle. Lo hizo de una manera categórica y después de haber vencido a la muerte, cuando iba a ascender al cielo. En un momento cumbre en su vida, después de haber derrotado al pecado, en la cruz del Calvario, murió, resucitó y antes de ascender al cielo, vino con sus discípulos, les estuvo enseñando nuevamente y preparándolos para lo que venía. Y ahí fue cuando les dijo, regresaré. En Hechos 1:1, vamos a leer del 1 al 11, dice así.
Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Fíjense, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué momento tan importante para los discípulos, después de haber padecido esta incertidumbre, de ver cómo su maestro les era arrebatado y de ver cómo era crucificado, y muchos de ellos debieron de haber dudado a pesar de que el Señor ya les había dicho lo que iba a ocurrir, y luego lo ven resucitado con un cuerpo glorificado, nuevamente enseñándoles y nuevamente confirmando con ello su deidad, que verdaderamente era el Hijo de Dios. Dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, algo que ya había anunciado el Bautista. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía permanecía esa idea del reino de Israel. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, el Señor Jesús ya había anunciado a sus discípulos que pasarían estas cosas y que regresaría por segunda ocasión. Y todas estas cosas que hemos visto ya se cumplieron. Estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo. Y esa es una pregunta interesante. ¿Estamos cada uno de nosotros alertas, esperando esta segunda venida? ¿Estamos preparados? Porque dice la palabra de Dios que ahora vendrá con juicio para todos los que no le recibieron, y llevará junto con él a todos los que hemos hecho una profesión de fe por él. Entonces va a haber una división, juicio para los que no le conocieron, y bueno, redención para todos aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. ¿Estamos preparados? Me llama la atención y me es de bendición este ejemplo de los discípulos que estaban con la expectativa de que vendría el Mesías y decían jubilosos a sus hermanos, a sus amigos, hemos hallado al Mesías, lo hemos encontrado, aquel Mesías que durante tantos y tantos años habían esperado. Y bueno, este es el momento en el que nosotros podemos también dar voces de júbilo de un momento a otro en que se aparezca el Señor y estar gozosos de estar en su compañía. Pero nos toca anunciar a todos aquellos que no le conocen para que también puedan recibir esta bendición y lejos de recibir el juicio de Jesucristo, puedan recibir la bendición de irse con Él por una eternidad. Vamos a ver en segundo lugar que Jesús te invita a que compruebes lo que dice. Y esta parte me encanta, porque yo soy una persona a la que realmente le gusta experimentar. Soy una persona que me gusta mucho aprender, pero me gusta aplicar lo que aprendo. Y una de las cosas que yo les compartía en un principio, cuando yo buscaba lo que yo consideraba un personaje, ¿no? El personaje del Señor Jesús, una de las cosas que me llamaba mucho la atención era su congruencia, porque eso nadie lo puede negar. La congruencia de haberse entregado a sí mismo, independientemente de que alguien
tengamos nosotros la convicción y lo sabemos de que es el propio Hijo de Dios que vino y se encarnó y luego se entregó a nosotros. Hay un acto total de congruencia, de sacrificio y de amor, un acto sublime de amor, y eso a mí me llamaba la atención, independientemente de cualquier otra cosa. Entonces veía que es algo real. Pero cuando alguien me dice, bueno, independientemente de lo que yo te pueda decir, o independientemente de lo que cualquier persona te pueda decir, Jesús te invita a que tú pruebes lo que Él dice. Jesús te invita a que tú vivas lo que Él dice. Y esto es algo muy importante, porque entonces entendemos que la fe no es algo que nada más podemos leer o que podemos platicar. La fe es algo que se vive. Y la experiencia del conocimiento íntimo con Jesús es algo personal que cada uno de nosotros podemos vivir. Por eso cuando leíamos los salmos, algunos de los salmos del rey David, y me maravillo cuando él habla de la intimidad con la que habla al Señor, el deseo de mantener esa relación intrínseca con Él tan firme, ese deseo de permanecer todo el día en su voluntad me es de bendición, porque es el deseo que yo debería y cada uno de nosotros deberíamos de tener todos los días, de mantenernos con ese maravilloso Dios que nos ha dado todo en una comunión perfecta, sin manchas, sin estorbos, que es una comunión además que nos llena de gozo y que nos da a conocer el verdadero amor, el amor del Señor. Hace poco platicaba con una de mis hijas con respecto al tema del amor, porque tenemos ahí una situación de un nuevo perrito en casa, y se me hace que Osvaldo tuvo algo que ver ahí, no estoy seguro. Es un perro más grandecito, había un perrito que tenía solecito y pues muy tranquilo, pero el otro perro vino y pues ya destrozó todo el jardín, ya, bueno, no me quiero desahogar aquí con ustedes, pero ha sido muy complicado lo de este. Entonces yo le decía a mi, se pelearon hace un poquito los perritos y pues el más chiquito, que hasta entonces era el rey de la selva, era ahí el que dominaba y ladraba y pues hasta que le salió uno que pues, le dijo tranquilo, ¿no? Y pues le hizo le puso una buena paliza, ¿no? Entonces cambió y mi hija pues se puso triste y dice, ay, es que mi perrito, y es que este perro tenemos que hacer algo. Y le digo, qué curioso, ¿no? Ahora te estás dando cuenta porque a ti te está afectando, pero no has visto que tu mamá ya no puede salir al jardín, no has visto que no podemos compartir una serie de cosas, yo todos los días tomaba mi cafecito ahí tranquilo, no has visto que esto ha sido una afectación en realidad para nosotros y lo hemos aguantado, la verdad, por amor, pero hay un egoísmo de que yo quiero tener un perro porque yo lo quiero tener, porque además el perro ni siquiera lo cuidan así como que dijeran, ¿no? Ahí anda la mamá detrás dándole la comida y todo, y ahora me voy 2 o 3 días de vacaciones y el perro alguien se hace cuenta. O sea, es un egoísmo, el deseo de decir, yo quiero tener ese perro porque lo quiero tener. Pero quienes conocemos el amor del Señor sabemos que es todo lo contrario. El Señor se entrega a sí mismo. El amor de Dios es el deseo de satisfacer realmente a los demás. Cuando yo conocí el amor de Dios, y lo digo sí, con algo, pues con algo de pena, porque sí era una relación muy egoísta lo que yo tenía con mi esposa, pero en ese momento verdaderamente le pude decir que la amaba. Yo nunca le había dicho que la amaba. Aquí me estoy banconeando solito, pero es la verdad. El amor que el Señor produjo en mí fue el que me hizo cambiar totalmente mi perspectiva con respecto a ella y poderle decir, te amo. Y no te quiero cambiar como antes era de que no, te quiero hacer a mi medida, así como valga la comparación, ¿no? Así como con el perrito, queremos cambiar a los demás y queremos que se hagan a como yo quiero y queremos que... Ese es el egoísmo del mundo, pero Dios nos enseña a amar a los demás como realmente son. Si Él nos amó a nosotros, siendo los rebeldes que éramos, los groseros, estando en contra de Él, siendo lo peor, Él nos amó. Este amor que dio a su propio Hijo por nuestras vidas, pues es un amor maravilloso. Cuando le conocemos, Él nos da la capacidad de amar de esa manera. Y es maravilloso
cómo Él nos transforma y transforma nuestra vida, y es una vida de gozo, ya no es de conflicto, de que quiero hacerte mi medida y tú quieres hacer mi medida, sino cómo te puedo apoyar, cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. El amor de Dios es maravilloso. Yo lo pude experimentar una vez que acudí al llamado de Dios. Y Él dice, ven y ve. Nos está llamando para que lo experimentemos. No es algo teórico, es algo que realmente nosotros podemos experimentar. Y hay muchos testimonios de gente aquí que puede decir lo mismo de lo que estoy hablando. Esta es una gran invitación. Más adelante en el pasaje vemos también cómo Felipe también va con Natanael en el versículo 46, y cuando le dice que hemos hallado al Mesías, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le contestó, al igual que el Señor había hecho anteriormente, ven y ve. O sea, no me creas a mí, ven y ve, compruébalo por ti mismo. Y es el mensaje que nosotros debemos dar en nuestro tiempo también, con las personas. Ven y ve, compruébalo por ti mismo. Lo puedes ver en mi vida, quienes me conocieron anteriormente y me conocen ahora, o los conocieron ustedes anteriormente, pues pueden ver ese cambio. Pero la única manera en que la gente lo va a poder experimentar es acudiendo al llamado de Jesús y recibiéndole en su corazón. Al enterarse Natanael que habían encontrado al Mesías, expresó escepticismo. Nazaret era una ciudad pequeña, era pues poco destacada hasta aquel entonces, y en la mente de él no parecía posible que algo tan grande como el Mesías pudiera surgir de un lugar tan humilde. Y esta duda que expresó Natanael es similar a las dudas con las que nos encontramos en muchas ocasiones cuando les hablamos a otras personas de Jesús. Y nos dicen, algo tan grande como la salvación eterna se puede lograr simplemente aceptando por fe que Jesús murió por mis pecados. Tan sencillo como eso. Y algo tan sencillo, la gente no lo cree. Les parece como algo increíble que de una manera tan sencilla podamos ser aceptos delante de Dios y ganar la vida eterna. Y dicen así, sin que cueste nada, nada más tengo que creer. Costó mucho. Costó la vida de Jesús, a quien el Señor dio para que todos fuéramos salvados, para que todos pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados, y tiene un alto costo. Para nosotros el costo es la fe, creer en Él, acudir al llamado de Jesús que nos dice, ven y ve, experiméntalo. Y eso es lo que tenemos que seguir nosotros compartiendo con otras. Aquí con las personas. En otras palabras, Felipe está invitando a Natanael a experimentar por sí mismo, a conocer a Jesús de primera mano. No se trata de escuchar lo que otros dicen, sino de tener un encuentro personal con Jesús. Esta es una invitación que sigue teniendo vigencia en nuestros días y que es importante. Jesús nos sigue invitando a venir a Él todos los días. Su amor y su poder transformador están al alcance de cada uno de nosotros. Tenemos que acudir a su llamado para que se haga una realidad en nuestras vidas. Vemos cómo Natanael acepta la invitación de Felipe, con todo y las dudas que tenía, con todo y las reservas que tenía, va al encuentro de Jesús, y lo que sucede a continuación lo deja realmente sin palabras. Bueno, más bien lo deja con unas palabras maravillosas. Cuando se acerca y le dice, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, se sorprende mucho Natanael. Sabemos que el Señor conoce el corazón de las personas. ¿Qué estuvo haciendo antes Natanael? No lo sabemos, porque fue algo que hizo en silencio. Fue algo que nadie pudo haber sabido más que alguien que tuviera un conocimiento sobrenatural. Por eso lo reconoce. Seguramente fue algo que pidió, que pidió en su corazón, sin haberlo manifestado, sin que alguien lo hubiera podido oír, que solo Dios pudo haberlo conocido. Por eso, cuando le declara eso, él inmediatamente dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Inmediatamente se le abren los ojos y dice, verdaderamente
eres el Hijo de Dios. Una persona que venía con tantas dudas, una persona que venía desestimándolo porque, sí, viene de un pueblillo ahí que nadie pela mucho, ¿no? Es un pueblillo que no se ha destacado. ¿Cómo puede salir algo bueno de ahí? Venía con mucho escepticismo. Sin embargo, cuando el Señor le declara eso, se da cuenta que verdaderamente es el Hijo de Dios y entonces se entrega a Él. Y lo mismo, al igual que Natanael, ahora el Señor nos hace la invitación de que vengamos a Él, de que cualquier persona que nos está escuchando pueda recibirle en su corazón el día de hoy. Es una invitación que permanece aquí. Señor, aquí estoy. Ven y transforma mi vida. Quiero conocerte más profundamente. Y evidentemente que para quienes le conocemos es una invitación también permanente a esta comunión íntima. La otra parte de la pregunta, cuando le preguntan ¿dónde moras?, es muy importante también, porque ahí el Señor les dice dónde mora, se quedan con ellos toda la tarde y toda la noche. Pero es muy importante que nosotros entendamos que donde mora Jesús, evidentemente está la luz de Él y está el entendimiento y está el amor de Él. ¿Dónde mora Jesús el día de hoy? ¿Alguien me puede decir dónde mora? En mi corazón, en el corazón de los creyentes. Y esto es muy importante porque entonces el reflejo de esa vida de Jesús en nosotros es muy importante para los demás. Yo les decía que era muy importante para mí la congruencia entre el decir y el hacer, la congruencia de lo que la gente decía y cómo vivían, es muy importante. Y es muy importante que nosotros pongamos de manifiesto a ese que vive en nuestros corazones, que es el Rey y el Dios de nuestra vida, nuestro Salvador y nuestro Señor. De tal manera que pues puedan ver a través de nosotros cómo efectivamente el Señor transforma a la gente. Y en una boca de la que antes salían maldiciones, ahora salen bendiciones. Y en una actitud que antes era agresiva, ahora hay una actitud de amor, hay una actitud de entrega, hay una actitud de humildad. Y todo el poder transformador del Señor que día con día hace con nosotros debe de emanar de nuestras vidas. Y esto es una invitación para que cada uno de nosotros también meditemos en nuestra vida y podamos tomar las decisiones necesarias pues para estar a cuentas con el Señor. Me preguntaba también una de mis hijas la semana pasada acerca de la Cena del Señor y de la institución de la Cena del Señor, y a mí se me hizo curioso porque cada vez que tomamos la Cena del Señor hay se habla específicamente de qué significa. Tal vez tendríamos, no sé, que hacerlo con mayor claridad, pero tuve la oportunidad de platicar con ella de qué se trataba. Pues es un ceremonial instituido por el Señor Jesucristo con un propósito de que mantengamos una comunión íntima con Él y de que estemos al pendiente de su segunda venida. Como Él nos dice que no volverá a comer de ese pan ni a probar el fruto de la vid hasta que esté con vosotros nuevamente. La promesa de la segunda venida y la importancia de que nosotros mantengamos esta comunión íntima con Él limpia, sin pecados. Y le decía, y todavía antes de tomar la cena se da una última oportunidad. Antes de tomar la cena, revisa tu vida. Pero no esperes a que haya cena del Señor. Por eso no se anuncia ni se dice, la semana que entra prepárense. No, porque lo que el Señor quiere es que todos los días tengamos una comunión íntima y sana con Él, de tal manera que podamos realmente pues brillar para Él. ¿Dónde moras, Señor? Jesús mora en mi corazón y espero que Él haga los cambios en mi vida y se manifieste para que lo que yo haga en mi carne no tenga un estorbo a la hora del Espíritu Santo en la vida de otras personas. Vamos a ver también en tercer lugar que Jesús te invita a seguirlo. Jesús te invita a seguirlo. La palabra discípulo, eso significa seguidor. Pero un seguidor es una persona que aprende, no es como un borreguito que va atrás de alguien. Un seguidor en esta concepción del discipulado es una persona que va aprendiendo de esta persona a la cual sigue. Es su seguidor en lo que hace,
es su seguidor en lo que va aprendiendo de él y entonces anhela ser como él. Y nosotros anhelamos día con día aprender más de Jesús y seguir creciendo en el conocimiento de él. Los discípulos van y ven dónde mora Jesús y se quedan con él. Ese es un momento en el que ellos pueden experimentar esta comunión con él. Y a tal grado que Andrés va y dice a su hermano Simón, hemos hallado al Mesías, lo hace con júbilo. Cuando encontramos a Jesús, todo cambia en nuestras vidas. Cuando encontramos a Jesús, queremos que todo mundo lo conozca. Compartimos con todos. Y luego van pasando los años y decimos, ay, esta persona tantos años que le he hablado, tantas veces que le hemos dicho, no, ya no tiene remedio. No tenemos ningún derecho nosotros de pensar así, porque Jesús no lo piensa, porque Dios no lo piensa así. Dios sabe que cada quien tiene el tiempo en que se arrepentirá y le recibirá en su corazón, y nosotros tenemos que permanecer siempre firmes, compartiendo del Señor. Dice el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Felipe? Le siguió. Dejó cualquier cosa que estaba haciendo y le siguió. Era una persona que anhelaba tener ese compañerismo con él. Y en ese breve versículo encontramos una invitación que no solo fue para Felipe hace 2000 años, sino que es para cada una de las personas que escuchan este mensaje y que todavía no reciben a Cristo en su corazón. El Señor dice hoy, sígueme. Te está diciendo a ti, sígueme el día de hoy. Y es Él directamente el que lo dice por medio de su palabra. Felipe anhelaba la comunión con Jesús. Y el Señor vio en él a un verdadero discípulo. Y la prueba de ello es que al recibir la instrucción de Jesús, dejó todo lo que estaba haciendo y fue con él. Y lo vemos también en el hecho de que le declara a Natanael con una exaltación y con un gozo, hemos encontrado al Mesías. Es importante que nosotros tengamos ese júbilo todos los días, que no perdamos ese júbilo de esa comunión íntima con el Señor, ese deseo de permanecer siempre en el amor del Señor y guiados por el Espíritu Santo. Hay un coro muy bonito que, por cierto, no hemos cantado hace mucho, hace algunos meses, que dice que no se apague el fuego, que no se apague el fuego en nuestro corazón, que no se apague ese deseo de manifestar a Jesús. ¿Y qué es lo que puede apagar el fuego del Espíritu Santo? Las obras de la carne, que nos dejemos guiar por nuestra carne en lugar de permitir que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestras vidas. La invitación del Señor Jesús a seguirnos es una invitación muy simple, pero profunda. Sígueme. Y en esas palabras Jesús estaba llamando a Felipe a unirse permanentemente a él. Y luego podemos ver, no lo vemos siempre, pero luego podemos ver el resultado de esa actitud de obediencia de Felipe, cuando posteriormente es llamado a testificarle al etíope que al final de cuentas él no sabía dónde fue tomado por el Espíritu y fue llevado a testificarle a esta persona y el Señor lo guió a ganar a esta persona para Cristo, pero vemos esa actitud de obediencia. Cuando nosotros mencionamos que seguimos a Cristo, tiene que estar por delante esa actitud de obediencia. ¿Y cómo sabemos lo que Dios quiere de nosotros? Por medio de su palabra, por medio de lo que hoy escuchamos y por medio de lo que podemos leer en la Biblia. La palabra de Dios es lo más importante. Y vamos a ver en varios pasajes de la Escritura y a varios de sus discípulos cómo el Señor, al pasar por donde están ellos, les decía, ven y sígueme. Y ese es el llamado que tiene para nosotros también. Dejemos de estar tan preocupados, tan ocupados de las cosas materiales que son perecederas, que no tienen realmente un peso en la eternidad. Al contrario, allí todo será derruido, no tendrá ningún valor. Y enfoquémonos en las cosas espirituales, que son las que tienen un valor eterno. Sigamos al Señor Jesús por las causas adecuadas, por esa vida espiritual
que tenemos con Él. La transformación a nuestras vidas viene cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Así que la invitación a seguirle a Él continúa vigente también. Hoy todos los que no le conocen le pueden recibir y pueden ganar la vida eterna. Y todos los que hemos mencionado y hemos dado testimonio que le conocemos, también tenemos que continuar siguiéndole y creciendo espiritualmente en su conocimiento. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. En la palabra de Dios está toda la información que nosotros necesitamos para conocerle y para crecer en él. Yo les comentaba este gran error en un deseo y falta de orientación de leer y de conocer acerca de Jesús, y conocí muchísimos autores y muchísimos libros que hay. Es impresionante la bibliografía que hay, y tenía muchos de estos libros, muchos, y leí, y pues lo único que hacía era confundirme. Cuando leo en la palabra de Dios quién es Jesús, cuando veo en la palabra de Dios la sencillez del mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros, lo entiendo con toda claridad, lo acepto, y desde entonces no he dejado de aprender, y hay mucho que me falta por aprender en la palabra de Dios. No he vuelto a comprar un solo libro, y era una de las personas que no podía pasar por una librería sin salir con uno o dos libros. No he vuelto a comprar un solo libro porque no se necesita. La sabiduría del mundo es para destrucción. La sabiduría espiritual que tienen las Sagradas Escrituras es lo más importante para nuestras vidas. Así que el día de hoy Jesús te invita a que le conozcas. Jesús te invita a que experimentes en tu propia vida lo que Él puede hacer. Jesús te invita a que lo sigas y que sigas creciendo día con Él. Y el día que Él regrese por segunda vez, cuyo tiempo está cada día más cercano, podamos gozarnos con Él por una eternidad. Que cada uno de nosotros, al escuchar esta invitación el día de hoy, podamos tener la certeza y asegurarnos de que verdaderamente Cristo mora en nuestros corazones y lo hará eternamente. No dejes pasar la oportunidad. El día de hoy es el día de la salvación. Que Dios te bendiga.